Queridos amigos testigos de Jehová y público en general y amigos de Fuerza la Masoniana. Siguiendo con este desfile de videos titulados "La Watchtower no podría publicar mentiras en sus revistas y libros", vamos a ver otra joyita de la organización Watchtower. Si es cierto que ellos no publican mentiras, porque la religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. Hoy quiero considerar con ustedes este comentario que realizó la Watchtower en su anuario de 1975, página 146, que se ve como sigue. Fíjense, amigos, lo que dice la Watchtower en este anuario. El año de 1925 vino y pasó. Los seguidores ungidos de Jesús todavía estaban en la tierra como clase. Los hombres fieles de la antigüedad, Abraham, David y otros, no habían sido resucitados para llegar a ser príncipes en la tierra. Salmo 45, 16. Por eso se recuerda Anna MacDonald. 1925 fue un año de tristeza para muchos hermanos. Algunos de ellos tropezaron. Sus esperanzas fueron destrozadas. Habían esperado ver a algunos de los beneméritos de la antigüedad, hombres de la antigüedad como Abraham, resucitados. Y esa es la parte más importante, fíjense lo que dice acá la sociedad Watchtower en este anuario. En vez de considerar aquello, es decir, lo del año de 1925, una simple probabilidad, quisieron entender que era una certeza. Entonces, la Watchtower le echa la culpa a los miembros de haber tomado en serio una fecha como una certeza, es decir, que en 1925 resultarían los antiguos hombres fieles de la precristiandad como Abraham, Isaac, Jacob, David, Moisés, Josué, etcétera, etcétera, para evitar la tierra de un paraíso restaurado, puesto que se entraría al paraíso terrenal, porque vendría el Armagedón para 1925. Y todos sabemos que el juez Rutherford publicó su folleto en 1920 titulado "Millones que ahora viven no morirán jamás". No dijo millones que ahora viven probablemente no morirán jamás, sino que fue una certeza. Millones que ahora viven no morirán jamás. Eso es una afirmación, eso es decir algo con certeza. No morirán jamás. No una probabilidad, porque él no dijo millones que ahora viven, probablemente no mueran jamás, dijo millones que ahora viven jamás morirán. Eso es una certeza, es afirmar una certeza, una realización 100% segura. Pero la Watchtower se lavó las manos y le echó la culpa a los miembros que entendieron mal, que debieron entenderlo como debió ser, como una probabilidad y no como una certeza. Todos sabemos perfectamente que la Watchtower fijó una certeza o una certera fecha del fin del mundo para 1925. De eso no cabe la menor duda, señores. De eso están las evidencias en los libros y revistas de la Atalaya, previos a 1925, donde se decía que faltaba pocos años para el fin del mundo, para 1925, y empezaron con esta campaña de los billones para anunciar a las naciones el fin del mundo en 1925. Pero cuando el tiro le salió por la culata, la Watchtower dijo que ellos nunca habían fijado una fecha fija de certeza del fin del mundo, sino que era una probabilidad. Una probabilidad. Y así le hicieron saber a la gente en esta publicación de que fue culpa de los miembros de que entendieron mal. Ahí dice pues que quisieron entender que era una certeza cuando en realidad era una simple probabilidad estadística. Veamos ahora qué pasó con 1975, 5 años después, cuando el señor Frederick Franz se aventuró también, al igual que Rutherford, a lanzar su fecha segura para el fin del mundo para el otoño de 1975, cuando en 1966 publicó el libro Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios, publicado en 1966, que se vendió por 10 años, desde 1966 hasta 1975, anunciando que los 6.000 años de la historia humana terminarían para septiembre de 1975, específicamente para el 5 de septiembre de 1975. Y que en ese momento empezaría a contarse el milenio,
y que duraría 1000 años hasta el año 2975. Ahí comenzaría los 1000 años del reino de Dios, con Cristo como rey. Veamos qué dijo la Watchtower para justificar su metida de pata, su desliz, su mentira, cuando no vino el fin del mundo para 1975. Vemos ahora a continuación qué nos dijo la Watchtower en 1976, el siguiente año después del desliz de no haberse cumplido el fin del mundo para 1975. Veamos qué nos dijo la Watchtower realmente sobre esta fecha y si realmente reconoce o reconocieron que metieron la pata, que fue un engaño, una mentira. Veamos pues. Bueno amigos, aquí tenemos la atalaya del 1 de diciembre de 1976, página 729, párrafo 15. En esta atalaya, que corresponde al año siguiente de la fecha fijada para el fin del mundo para septiembre de 1975, la Watchtower da un comentario con respecto a cómo debe ser el punto de vista de los cristianos de Jehová con respecto a cierta fecha que se fije como la fecha de fin del mundo y cómo debe ser su actitud, su modo de pensar con respecto a miras a una cierta fecha específica para el fin del mundo. Y dice así del párrafo 15, como si que es interesante leerlo. Dios nos dice la Watchtower para calmar la ira de los testigos de Jehová desilusionados después de 1975. Y le da un consejo pues a los miembros de Jehová como sigue. Pero no es aconsejable que pongamos nuestras miras en cierta fecha, desatendiendo las cosas cotidianas que ordinariamente atenderíamos como cristianos, cosas que nosotros y nuestras familias realmente necesitamos. Quizás nos estemos olvidando de que cuando el día venga, no cambiará el principio de que los cristianos tienen que cuidar a todo tiempo de todas sus responsabilidades. Si alguien ha resultado desilusionado por no haber seguido este modo de pensar, debe concentrarse ahora en ajustar su punto de vista, al ver que no fue la palabra de Dios la que le falló o lo engañó y le trajo desilusión, sino que fue su propio entendimiento que se basó en premisas incorrectas. Imagínense, le echa la culpa al miembro que no fue ni Dios que le falló, ni la organización de la Watchtower, sino que fue su propio entendimiento que se basó en premisas erradas pensando que en 1975 vendría el fin del mundo. Y le echa la culpa al miembro por credulón, por pensar más allá de lo que debió pensar, por haberlo visto como una certeza, en vez que una probabilidad, tal como hicieron con el año de 1925. Y el párrafo 16 nos dice lo siguiente. Sin embargo, digamos que usted es una persona que contó fuertemente con una fecha, claro, refiriéndose a 1975, obviamente, y loablemente puso su atención más estrictamente en la urgencia de los tiempos y la necesidad de que la gente oyera. Y digamos que usted ahora, temporalmente, se siente algo desilusionado. ¿Ha salido usted perdiendo realmente? ¿Se le ha perjudicado realmente? Claro que sí, mucha gente vendió sus casas. Creemos que usted puede decir que ha ganado y se ha beneficiado por haber emprendido este derrotero concienzudo. También ha podido obtener un punto de vista realmente maduro, más razonable. Entonces la Watchtower nos está diciendo acá, queridos amigos, que fueron los testigos de Jehová que culpables de haber tenido una mira más allá de lo que debieron mirar, de lo que debieron pensar o entender, que fueron sus propias premisas incorrectas, cerradas, sus propias expectativas cerradas, que pensaban que el fin del mundo vendría en 1975 y que la Watchtower jamás dijo eso, y que todo fue idea de los miembros que comenzaron a correrse la voz en la base de los testigos de Jehová, que los miembros publicadores, que fueron los responsables de propagar una falsedad, una fecha que la Watchtower no había fijado jamás. ¿Qué tales mentirosos, no? Basta con ver toda la literatura que se publicó después de 1966 y este infame libro Vida Eterna y Libertad de los Hijos de Dios, donde se anunciaba pues que los 6.000 años de historia humana cabría en 1975 y comenzaría el milenio de 1000 años. Pues es decir, no sean hipócritas. Y le echan la culpa a los miembros que si ellos vendieron sus casas o perdieron algo, fue porque fue su propio mal entendimiento que se basó en premisas correctas que los hizo vender sus casas. Pero la Watchtower decía que era la mejor forma de vivir los últimos días que quedan, vender todo lo que tenía para vivir del producto de su venta, dedicarse a predicar
de casa en casa para salvar a más personas posibles y vivir del producto de la venta de su casa. Y muchos vendieron su casa, ¿cómo que no se perjudicaron? Y acá dice, ¿realmente usted ha sido perjudicado? Dice acá, ¿qué raza? ¿Qué tal? El 16, párrafo 16 dice, ¿ha salido usted perdiendo realmente? ¿Se le ha perjudicado realmente? Pregúntele cuántos testigos de Jehová vendieron sus casas y dejaron sus trabajos, que tenían años trabajando y lo abandonaron para dedicarse a predicar porque faltaban pocos años para Armagedón y vendieron sus casas para vivir de productos de la venta de sus casas por el poco tiempo que les faltaba. ¿Cómo que se salió perdiendo, no? Qué hipócritas son estas basuras, por Dios. Perjudicaron a muchos miembros que vendieron sus casas y perdieron sus trabajos seglares y se quedaron en la calle. ¿Qué tal raza? Y dice, ¿ha salido usted perdiendo realmente? ¿Se le ha perjudicado? Le dice a los testigos de Jehová de 1976 en esta atalaya. Por supuesto que perjudicaron a mucha gente y engañaron. Y la UASTAR sí fijó la fecha para septiembre de 1975. El señor Fran la fijó. No fue una simple posibilidad o probabilidad, sino fue una certeza. Están en las revistas Atalaya y libros de la época. Se decía que en ese año vendría el fin del mundo. Pero la UASTAR, al igual que en 1925, le echa la culpa a sus miembros diciendo que eso fue una probabilidad remota, que nunca fue una certeza esa fecha. Qué hipócritas son. Ahora, sigamos adelante para ver otra atalaya de 1980, donde la UASTAR vuelve a reafirmarse en lo mismo que fue culpa de los miembros. Veamos la siguiente atalaya, por favor. Bueno, amigos, en esta atalaya de fecha 15 de septiembre de 1980, página 18, párrafo 6, la Watchtower vuelve a recordar a los testigos de Jehová lo que dijo en su atalaya del 1 de diciembre de 1976 que acabamos de leer, diciéndolo como sigue. En su número del 1 de diciembre de 1976, la atalaya, comentando sobre lo poco aconsejable de fijar nuestras expectativas en alguna fecha específica, declaró, si alguien ha resultado desilusionado por no haber seguido este modo de pensar, debe concentrarse ahora en ajustar su punto de vista al ver que no fue la palabra de Dios la que le falló o lo engañó y le trajo desilusión, sino que su propio entendimiento, miren esta parte, como dice por los miembros, sino que su propio entendimiento se basó en premisas incorrectas. Pero si las fechas del fin del mundo las ponía el esclavo, los líderes de la Watchtower, no venían de la base hacia arriba, hacia la cúpula, sino desde la cúpula a la base. ¿Cómo puede decir la Watchtower que fue el propio entendimiento de los miembros que se basó en premisas incorrectas? Y dice así, al decir alguien, la atalaya incluyó a todos, dice, a todos los testigos de Jehová desilusionados y por lo tanto incluyó a las personas que tuvieron que ver con la publicación de la información que contribuyó a edificar esperanzas que giraron en torno a aquella fecha. Le echa la culpa a los miembros de testigos de Jehová, sobre todo a aquellos testigos de Jehová que estuvieron involucrados en diseminar una falsa expectativa con una fecha del fin errada, que contribuyó a edificar esperanzas que giraron en torno a aquella fecha. Pero qué tal es sinvergüenza. Estos son unos mentirosos, son una rata. Le echa la culpa a los miembros que un grupo de ellos se comenzó a chismear, a correr la información de que faltaba pocos meses para el fin del mundo o pocos años para septiembre de 1975, y que eso vino de los miembros de la base de la organización, y subió hasta la cúpula, que se enteraron de eso, cuando en realidad lo vemos tranquilamente, fácilmente, evidentemente y sin ninguna duda, que fueron anuncios que vinieron de la cúpula hacia la base, desde arriba hacia abajo, con el primer libro que se llamó Vida Eterna y Libertad de los Hijos de Dios. Ahí está la información, que se decía que los 6.000 años de historia humana acabarían en 1975 y comenzaría el milenio en 1975 para que culminara en el 2975 y que todos esperaban el Armagedón, obviamente. Pero cuando no vino el fin, la UASTAR, como hizo igual con 1925, le echó la culpa a los miembros diciendo que esa fecha fue una probabilidad y que fue la idea de los miembros que fijaron esa fecha porque tuvieron expectativas erradas, fijando una fecha específica que jamás la sociedad dijo que con certeza iba a venir el fin del mundo, sino que fue los propios miembros que corrieron esa noticia y publicaron esa información, corrieron la voz de que el fin del mundo venía por el 1975. Y que eso fue realizado por la base, por los miembros publicadores, dice acá.
que corrieron la voz que en fin me dio 1975 y fue subiendo hasta la cúpula y que se enteró el esclavo de eso y que fue de abajo hacia arriba, cuando en realidad fue de arriba hacia abajo, fue la cúpula que comenzó a anunciar el fin del mundo para esa fecha, fue Fred Franz, pero le echa la culpa a la base, como si ahí hubiese nacido todo este lío del 1975, que fue las ideas de algunos publicadores y que comenzaron a correr la voz y que contribuyó a edificar esperanzas falsas en torno a aquella fecha de 1975. ¿Qué tales sinvergüenzas, no? No quieren reconocer que fijaron una fecha fija del fin del mundo como una certeza para 1975. No lo quieren reconocer porque si no estarían reconociendo que son unos falsos profetas. Pero muy fácil es echarle la culpa a los miembros, ¿no? Eso es levantar falso testimonio a sus hermanos. Y ese es uno de los pecados abominables que meritan expulsión. Levantar falso testimonio es uno de los pecados abominables. Levantar calumnias sobre sus hermanos, y la Watchtower está calumniando a sus miembros de la base, diciendo que de ahí salió todo, de ahí salió la fecha, que fueron ideas personales de algunos publicadores que tenían expectativas personales cerradas de ver el fin ya acontecer para 1975, y que eso fue subiendo hasta llegar a la cúpula y que se enteraron de eso. Pero si son unos sinvergüenzas, ¿no? Pero veamos pues cómo la Watchtower al final tiene que, con la cola de las piernas, reconocer que sí, fijaron fechas realmente de fin. Veamos la siguiente atalaya, para que vean cómo se contradicen y se desmienten ellos mismos, y que al final se demuestra que publican mentiras como estas que hemos leído, que son publicaciones falsas, calumniosas, y la Watchtower al publicar la atalaya que les voy a mostrar, está dejándose ver como una mentirosa que publica mentiras acá, con esta atalaya que les voy a mostrar, que demuestra que la Watchtower en estas publicaciones que les he leído estaba calumniando y engañando a los miembros, publicando mentiras. Veamos pues la siguiente atalaya, queridos amigos. Bueno, ahora veamos esta atalaya bastante reciente, del 1 de enero de 2013. Acá empieza esta atalaya con este dibujo muy parecido al que yo pongo cuando empiezo con mis videos, ¿no? Cuando cae este vórtice de fuego sobre la Watchtower y se ve que también hay personas corriendo, pues de aquí lo saqué. En vez de caer acá sobre Nueva York, sobre Casas Viejas, está cayendo sobre la Watchtower, y así inician mis videos. ¿Han visto ustedes muy bien esto? Y de acá lo saqué, pues. Ahí se ven los tíos que va corriendo, cayendo los vórtices de fuego, cayendo sobre la Watchtower. Bueno, vamos a la página 8. Y veamos qué nos dice acá la Watchtower ahora, pues en la página 8, estos señores, pues ahí con la cola entre las piernas. Vamos a ver si repiten la misma historia de antes, si mantienen y sostienen sus mismos argumentos de antes como la verdad. Y miren lo que dice acá, señores, ¿eh? ¿Han dado los testigos de Jehová fechas equivocadas para el fin? Y dice así: los testigos de Jehová hemos tenido expectativas equivocadas sobre cuándo vendría o vendrá el fin. Tal como los discípulos de Jesús del siglo I, a veces hemos creído que vendría en cierta fecha. Miren lo que dice, a veces, ahí está la coma, a partir de la coma es importante. A veces hemos creído, no dice, creo que probablemente, o que era una probabilidad que vendría en cierta fecha. Miren la diferencia. A veces hemos creído que vendría, eso es una certeza. Que ellos creyeron y tuvieron la certeza que vendría en cierta fecha. Aquí está, se hunden solos. A veces hemos creído que vendría en cierta fecha. No está diciendo que a veces hemos creído que probablemente, o posiblemente, o quizás, no. Dice, hemos creído que vendría como certeza en cierta fecha. Está reconociendo que fijaron fechas del fin del mundo como ciertas, no como una probabilidad, sino como una certeza. Dicen, hemos creído que vendría en cierta fecha. Y dijeron que vendría en esa fecha, lo creyeron y lo publicaron, que vendría para 1925, para 1975, para 1914. Pero esta no correspondía con el horario de Dios. Y con la cola de las piernas reconocen que fue una fecha que no correspondía con el horario de Dios. Pero si ellos mismos han predicado que el día y la hora no lo sabe nadie, por Dios. Ay, Dios mío. Horario viene de hora. Y la hora no lo sabe nadie, pero ese día y la hora no sabe nadie. Como recién se comprendieron que no correspondía al horario de Dios, cuando se decía que eso solamente lo sabe Jehová, ¿por qué fijaron pues fechas? Caracho. Bueno, y sigue así. Con todo, opinamos igual que a H. Macmillan, un testigo con muchos años de experiencia, que dijo, aprendí que debemos reconocer nuestros errores, dice Macmillan, y continuar examinando la palabra de Dios para conseguir más esclarecimiento. Entonces la Watchtower reconoce acá
que no fueron ideas personales de los miembros de la base de la Watchtower que corrieron la voz y pasaron el chisme, ideas personales con expectativas cerradas que venían de ellos y que se corrió como pólvora y les contaminó la mente con expectativas cerradas de una fecha específica que salió de la base de los miembros de abajo, los publicadores, y que no salió de la cúpula sino de la base, que fueron entendimientos cerrados de los miembros que comenzó a correr como pólvora y que fueron como chismes a fijar una fecha que la Watchtower no había fijado, y le echó la culpa a los miembros que fueron sus propias expectativas personales cerradas. Y acá no toca para nada a los miembros, fíjense ustedes, no le echa la culpa para nada a los miembros, ya no repiten la historia de antes porque era mentira, pues. No era cosa que había venido de abajo, de la base, de los publicadores, como un chisme, que ellos tuvieron expectativas cerradas. No, la Watchtower reconoce acá, dice acá muy claramente arriba, a veces hemos creído que vendría en cierta fecha. No dice que a veces hemos creído que probablemente, o posiblemente, o quizás vendría en cierta fecha. Están diciendo que hemos creído que vendría en cierta fecha y que esa no correspondía con el horario de Dios. Pero la palabra horario viene de hora, y la hora, el día y la hora no lo sabe nadie para qué se va. Entonces, ¿por qué fijaron un horario que no debieron fijar? Yendo contra Dios. Y mire lo que dice Macmillan, un famoso director de la Watchtower en la época de Rutherford, que estuvo preso con Rutherford, y Macmillan dijo: aprendí que debemos reconocer humildemente nuestros errores, y no echar la culpa a los miembros, pues, y continuar examinando la palabra de Dios para conseguir más esclarecimiento. Aprendí que debemos reconocer nuestros errores. Le está diciendo a la Watchtower en el 2013 que Macmillan dijo que era error de la Watchtower, porque Macmillan era miembro era director de la Watchtower, era de la cúpula, y que ellos reconocen que fueron errores de ellos, que la fecha salió de ellos, que debemos reconocer nuestros errores y no echar la culpa a los miembros. Entonces la Watchtower publicó mentiras en el pasado, y en el 2013 con la coleta de las piernas piden perdón, diciendo que fue error de la Watchtower y que tenemos que reconocer nuestros errores de haber fijado fechas que no correspondían al horario de Dios. Entonces la Watchtower reconoce que sí fijaron fechas falsas del fin del mundo, y que no fue idea errada de los miembros, que ellos creyeron que ellos fueron sus propias expectativas cerradas, y que los perjudicó a ellos porque no supieron tomar las cosas con claridad y se aventuraron a fijar fechas que no había dicho a la Watchtower, cuando realmente sí la había fijado, la fecha para el 1975, para el 1925, para el 1914, y Macmillan reconoce como miembro de la Watchtower, como miembro de la cúpula, que hay que ser humilde y reconocer que se cometieron errores, dice. Entonces la Watchtower publicó mentiras en el pasado, y en el 2013 reconoce que fue culpa de ellos. Reconozcamos nuestros errores y no los vamos a cometer más, dice. Entonces la Watchtower reconoce que habían creído que ciertas fechas eran las del fin del mundo. No que probablemente, que una probabilidad, sino que en esa fecha vendría el fin del mundo, lo está diciendo acá arriba. A veces hemos creído que vendría en cierta fecha, pero no correspondía con la ley de Dios. Entonces fue un error, fijaron fechas cerradas, fueron falsos profetas. Deuteronomio 18, 20, 21. Y recuerden, amigos, lo que la misma sociedad Watchtower nos ha recalcado siempre en sus publicaciones, como esta del 1 de diciembre de 1991, en la página 7 de esta atalaya, la Watchtower nos dijo cómo escoger la religión correcta, y nos dio el siguiente consejo: la religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. Esto quiere decir que nosotros no podríamos escoger una religión como correcta si enseña mentiras en sus doctrinas, o doctrinas cambiantes con fecha de expiración, que deja sus verdades del pasado como elementos falsos, mentirosos, engañadores. Mediten bien esto, queridos amigos de Dios, y será hasta la próxima.